Hola, nos da gusto tenerlos un día más en nuestro canal. De parte de Shahá, les damos la bienvenida. Hoy hablaremos sobre la Cuaresma, uno de los tiempos litúrgicos más importantes para la Iglesia y trascendentales para la humanidad. Pero, ¿qué significa Cuaresma? Conociendo un poco de su origen, Cuaresma viene del latín cuadragésima o cuadragésimo día, refiriéndose a antes de la Pascua. Es el tiempo litúrgico destinado a la conversión, a la preparación espiritual de la fiesta de la Pascua. Es el tiempo de reflexión y arrepentimiento de nuestros pecados, de manera que podamos cambiar algo de nosotros para ser mejores personas y poder vivir como y para Cristo. El color litúrgico es el morado, que significa luto, penitencia, sacrificio. Se trata de 40 días de purificación, de conversión espiritual. Comienza el miércoles de ceniza y termina justo antes de la misa de la Cena del Señor, en la tarde del Jueves Santo. La duración de 40 días simboliza, según las referencias bíblicas, la prueba por la que pasó Jesús al permanecer durante 40 días en el desierto de Judea, previos a su misión de comenzar su nueva vida pública. También simbolizan los 40 días que duró el diluvio, los 40 años de la marcha del pueblo israelita por el desierto y los 400 años que duró la esclavitud de los judíos en Egipto. La práctica de la Cuaresma se llevó a cabo en el siglo IV en adelante, cuando se fijó su duración en 40 días, con inicio 6 semanas antes del domingo de Pascua, y fue hasta los siglos VI y VII cuando se le dio un sentido de penitencia, con actos de misericordia, como el ayuno y la abstinencia a la ingesta de carne. Teniendo al ayuno como una práctica cuaresmal de penitencia, en ese tiempo había un inconveniente, ya que desde los orígenes nunca se ayunó en domingo por ser día de fiesta de la celebración del Día del Señor. En la actualidad, más que el ayuno de comida, se motiva a prácticas que afectan áreas personales de la vida, es decir, para entenderlo de una mejor manera, el ayuno es traducido a evitar ser o evitar hacer. Por ejemplo, ayunar de odio, rencor, inhumanidad, egoísmo, insensibilidad, ayunar de comodidad o de una vida fácil, y uno de los más importantes, ayunar de poder. Recordando un poco las Sagradas Escrituras, la Biblia hace mención sobre el ayuno con el profeta Isaías en el capítulo 58 del versículo 4 al 10. Este dice así: ayunan entre peleas y disputas, dando puñetazos sin piedad. No ayunen como ahora, haciendo oír en el cielo sus voces. ¿Es ese el ayuno que el Señor desea el día en que el hombre se mortifica? Doblar la cabeza como un junco, acostarse sobre estera y ceniza, ¿a eso lo llaman ayuno? El ayuno que yo quiero es este: abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos, compartir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no despreocuparte de tu hermano. Entonces brillará tu luz como la aurora, tus heridas sanarán rápidamente, tu justicia te abrirá camino, detrás irá la gloria del Señor. Entonces llamarás al Señor y te responderá, pedirás auxilio y te dirá, aquí estoy. Si destierras de ti toda opresión y el señalar con el dedo y la palabra maligna, si das tu pan al hambriento y sacias el estómago del necesitado, surgirá tu luz de las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía. También Mateo hace mención sobre el ayuno en el capítulo 6, del versículo 16 al 18. Este dice así: cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas que desfiguran la cara para hacer ver a la gente que ayuna. Les aseguro que ya han recibido su paga. Cuando tú ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, de modo que tu ayuno no lo vean los demás, sino tu Padre que está escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Con el miércoles de ceniza inicia la Cuaresma. Inician los 40 días en los que la Iglesia invita a los fieles a la conversión y a prepararse verdaderamente para vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en la Semana Santa.
Es un día santo de oración y ayuno. Se celebra 40 días antes del Domingo de Ramos. Posterior a este día, inicia la Semana Santa. El miércoles de ceniza es una celebración litúrgica móvil, ya que se celebra en diferente fecha cada año, siempre relacionada con la fecha también móvil de la celebración de la Pascua. Puede celebrarse entre el 4 de febrero y el 10 de marzo. Pero, ¿ustedes saben por qué de todos los días de la semana fue el día miércoles que se consideró para hacer el rito de imposición de ceniza? Bueno, en el siglo IV se fijó la duración de la Cuaresma en 40 días. Esta comenzaba 6 semanas antes de la Pascua. Para calcular la fecha de la Pascua se usaba el cómputus, que es el cálculo que se originó en el tercer siglo por medio de una tabla numérica para calcular la fecha de la Pascua. Esta se utilizaba en domingo, el llamado Domingo de Cuadragésima, pero en los siglos VI y VII cobró gran importancia el ayuno como práctica cuaresmal de misericordia. Entonces surgió un inconveniente. Desde los orígenes de la liturgia cristiana, nunca se ayunó en día domingo por ser día de fiesta, por la celebración del Día del Señor. Entonces se movió el comienzo de la Cuaresma al miércoles previo al primer sábado del mes. La ceniza, que proviene del latín cinis, representa el producto de la combustión de algo por el fuego, constituye el rito característico de esta celebración litúrgica, por medio de la imposición. Se obtiene de la incineración de los ramos bendecidos en el Domingo de Ramos del año litúrgico anterior. Anteriormente, era una práctica común en Roma que los penitentes comenzaran su penitencia pública el primer día de Cuaresma. Ellos eran salpicados de cenizas, vestidos en sayal y obligados a mantenerse lejos hasta que se reconciliaran con la Iglesia el Jueves Santo o el jueves antes de la Pascua. Cuando estas prácticas cayeron en desuso, aproximadamente entre el siglo VIII y el X, el inicio de la temporada penitencial de la Cuaresma fue simbolizada colocando ceniza en la cabeza de toda la congregación. En esta época, las personas que querían recibir el sacramento de la reconciliación el Jueves Santo se ponían ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad vestidos con un hábito penitencial. Esto representaba su voluntad de convertirse. Hoy en día en la Iglesia, el miércoles de ceniza, el cristiano recibe una cruz en la frente como signo de la caducidad de la condición humana, como signo penitencial, ya usado desde el Antiguo Testamento, y como signo de conversión que debe ser lo primordial durante toda la Cuaresma. La ceniza simboliza la muerte, la conciencia de la nada y de la vanidad de las cosas, la nulidad de las criaturas frente a su Creador, el arrepentimiento y la penitencia. Recordando las Sagradas Escrituras, en la Biblia se hace mención sobre el símbolo de la ceniza. Abraham pronuncia las siguientes palabras en Génesis capítulo 18, versículo 27. Aunque soy polvo y ceniza, me atrevo a hablar a mi Señor. La imposición de ceniza es una costumbre que nos recuerda que algún día vamos a morir y que el cuerpo se va a convertir en polvo. La celebración de este día puede iniciarse con una procesión penitencial desde el exterior del templo, desde una capilla vecina o por lo menos una entrada procesional del sacerdote celebrante y de los ministros sagrados. Se da inicio a la celebración de la Santa Misa y se proclaman las lecturas que nos recuerdan el sentido de la penitencia, conversión y arrepentimiento de los pecados. El Evangelio, proclamado por el diácono o el sacerdote celebrante, nos recuerda cómo debe de ser la penitencia, la oración y el ayuno agradable a Dios. El Evangelio proclamado ese día es según San Mateo, capítulo 6, versículo del 1 al 6 y del 16 al 18. Luego de la homilía, se procede a la bendición de la ceniza con una breve oración pronunciada por el sacerdote. Se realiza la imposición de la ceniza sobre los fieles. Esta puede ser impuesta en la cabeza o bien trazar una cruz de ceniza en la frente de quien la recibe, según la costumbre. Mientras el sacerdote lo hace, dice una de las siguientes frases extraídas de las Escrituras. Convertíos y creed en el Evangelio, según San Marcos capítulo 1 versículo 15, o acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás, según el Génesis capítulo 3 versículo 19. Inmediatamente después de esto, los fieles contestan Amén.
Mientras se impone la ceniza, el coro entona cantos apropiados. El resto de la misa se celebra conforme a la manera habitual. Con la imposición de las cenizas, se inicia una estación espiritual particularmente relevante para todo cristiano que quiera prepararse dignamente para vivir el misterio pascual. Como conclusión, la Cuaresma es el momento que podemos utilizar para reflexionar. Podemos vivirla arrepintiéndonos de nuestros pecados y confesándonos, luchando por cambiar todos los aspectos negativos de nuestras vidas y haciendo grandes sacrificios, pero sobre todo, nunca perder la comunicación con Dios por medio de la oración. De este modo, Dios siempre tendrá misericordia por el alma de todos sus hijos amados.